como tenemos convicciones firmes y bien fundadas en la Escritura, vamos a rechazar todo este jueguito que hay hoy en día del mensaje inclusivo. Porque te guste o no, Jesús Adrián Romero, el Evangelio no es inclusivo. Te guste o no te guste, el Evangelio no es inclusivo. Sin lugar a dudas, uno de los cantantes cristianos que ha marcado época, que con el pasar del tiempo su legado se ha extendido a varias generaciones, que sus canciones han llegado a ser de gran bendición y cuyo ministerio se ha extendido a millones de personas alrededor de todo el mundo, ha sido Jesús Adrián Romero, un cantante y compositor talentoso que rápidamente se ganó un espacio en el corazón de los cristianos, que apasionados y expectantes esperábamos y escuchábamos sus canciones. Pero, y lamentablemente en esta historia hay un pero con el pasar de los años hemos presenciado una serie de declaraciones que este conocido cantante cristiano nos ha dejado, que no ha hecho más que entristecer o decepcionar a sus más antiguos seguidores. Y es que en cada declaración, en cada entrevista, Jesús Adrián Romero tiene algo polémico que decir, algo chocante, algo que causa revuelo. Y esto a una buena parte de sus seguidores antiguos nos ha chocado mucho. En el día de hoy quiero reaccionar y comentar una de las tantas entrevistas que se le ha realizado a Jesús Adrián Romero y que una vez más ha dejado declaraciones muy polémicas y muy chocantes. Esta entrevista tiene una duración de más de 1 hora, pero tranquilos, que no la vamos a analizar de manera íntegra ni nada parecido, sino que vamos a analizar ciertas porciones, ciertas declaraciones que nos dejó en esta entrevista y que, una vez más, son extremadamente polémicas. Si ustedes gustan ver la entrevista de manera íntegra, está en un canal llamado Dementes Podcast. Si bien hay ciertas declaraciones o afirmaciones por parte de Jesús Adrián en esta entrevista, que la mayoría de creyentes, la mayoría de cristianos vamos a concordar con él, vamos a estar muy de acuerdo con lo que estuvo diciendo, también hay muchas declaraciones que dan mucho de qué hablar. De hecho, si fuéramos a comentar todas las declaraciones o afirmaciones que hizo que rayan en la herejía, pues tendríamos al menos un video de más de 1 hora. Y el asunto es que el cantante muchas de las declaraciones o afirmaciones que hizo no las profundizó, no las explicó, simplemente las lanzó, las dejó en el aire, pero al no profundizar, al no definir, al no explicar a qué estaba haciendo referencia, para mí entrar a hablar de ellas, entrar a analizarlas sería como especular o presuponer qué quiso decir, y no soy de los que me gusta hacer esto. Por esta razón que he explicado anteriormente, voy a pasar por alto muchas declaraciones muy polémicas que hizo en esta entrevista y voy a seleccionar y comentar solo algunas que llamaron mucho mi atención y que el cantante se dio el tiempo al menos para explicar o exponer o profundizar un poquito en ellas. Les doy un poquito de contexto. Aquí a Jesús Adrián se le ha planteado una pregunta sobre la espiritualidad y él ha comenzado a explicar cuál es su visión, cuál es su concepto de la espiritualidad y ha comenzado a mezclar, por así decirlo, este concepto suyo de la espiritualidad con un concepto muy propio y particular de él, de que los seres humanos somos intrínsecamente buenos. Sí, tal como lo escuchan, para Jesús Adrián Romero, los seres humanos somos en el fondo de nuestro corazón buenos. Escuchémoslo en palabras del conocido cantante. La cantidad de años que tengo para vivir, que tiene que haber algo más trascendental. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos somos espirituales, y no solamente que todos somos espirituales, sino que todos, y esto puede sonar para algunas personas herético, pero yo creo que es cierto, que todos somos en lo más profundo de nuestro corazón buenos. ¿Escucharon cómo dijo? Está haciendo, como dicen en mi país, está poniendo el parche antes que caiga la gotera. Jesús Adrián Romero está diciendo, esto que voy a decir a continuación puede sonar herético, puede parecer herético para muchos. No, Jesús Adrián, lo que vas a decir no puede parecer herético, es herético. Y es que el término que él va a manejar, el concepto que él va a manejar es que todos los seres humanos son, en el fondo de su corazón, según sus propias palabras, buenos. Según Jesús Adrián Romero, los seres humanos somos intrínsecamente buenos. Y este tipo de afirmación, por lo regular, se debe a una de dos razones. A un desconocimiento del texto bíblico, que no es el caso de Jesús Adrián Romero, o a una especie de valoración o afirmación sostenida en una subjetividad. Pero bueno, demos espacio, demos tiempo, demos oportunidad para que Jesús Adrián Romero nos demuestre cuáles son sus bases, cuáles son sus fuentes,
cuáles son los textos bíblicos que él va a usar para sostener su afirmación. Somos buenos. Como la esencia. La esencia, o sea, si fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, somos buenos. Según Jesús Adrián Romero, la primera razón es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y por ende eso tiene que implicar que somos buenos. Pero al parecer Jesús Adrián Romero está pasando por alto el hecho de que en el huerto del Edén, Adán y Eva cayeron y por ende todos los seres humanos lo que hemos heredado es una naturaleza pecaminosa. El mal no solamente está fuera del ser humano, sino dentro del ser humano. Y Jesús Adrián Romero está pasando con esta declaración todo eso por alto. Pero bueno, sigamos escuchando cuáles van a ser las otras razones que va a dar para apoyar su afirmación. En lo más profundo, no quiere decir que siempre hacemos el bien, o sea, nos desviamos, hacemos el mal. Y nos estaba leyendo un libro de un autor danés que se llama Rutger Bergman. El libro es, creo que en español se llama Humanidad Digna, algo así, pero en inglés es Humankind. Y él cuenta historias a través de toda la vida de la bondad de la gente, de cómo somos más buenos que malos. Vamos a seguir escuchándole, pero quiero que noten cómo las fuentes que vas a usar, Jesús Adrián Romero, son muy selectivas. Luego voy a explicar esto. Por ejemplo, para darte un dato interesante, estaba leyendo de los crímenes en Monterrey o en Nuevo León, no sé si Nuevo León o Monterrey, pero en el 2020 y en el 2021 creo que fueron como alrededor de 1,000 crímenes, que son muchísimos, obviamente. Pero cuando tú piensas que somos, ¿cuántos habitantes hay en el estado de Nuevo León? Vamos a decir 6 millones de habitantes en todo el estado de Nuevo León, a lo mejor más. Y piensas en 1,000 personas, o sea, que mataron, te das cuenta que la gran mayoría, el 99, no sé qué tanto por ciento, pues no lo está haciendo. O sea... Ay, Jesús Adrián Romero. Ay, Jesús Adrián Romero. Ustedes mismos han sido testigos de las fuentes que utiliza Jesús Adrián Romero para sostener su afirmación, su declaración de que los seres humanos somos intrínsecamente buenos o somos buenos en esencia. ¿Y cuáles son sus fuentes? Obviamente dentro de estas fuentes no está la Biblia, porque Jesús Adrián sabe que desde la Biblia no puede sostener esta afirmación, esta declaración. Por ende, las fuentes que va a utilizar son ajenas a la escritura, a saber, un escritor danés y las estadísticas del estado de Nuevo León o de Monterrey. Es risible y a la vez un poco triste este tipo de afirmaciones de parte de alguien como Jesús Adrián, teniendo en cuenta que si eres cristiano, si te consideras a ti mismo cristiano, se presupone que tu fuente primaria, tu fuente de autoridad máxima, tu fuente final es la escritura, es la Biblia. Así que es un poco risible y a la vez triste ver que alguien intenta hacer ese tipo de declaraciones que obviamente van en contra del mensaje bíblico y no usan como fuente la escritura. Pero es que además de esto, independientemente de que pueda ser cierta la estadística que él nos está brindando, eso no demuestra que en ese estado esas personas son buenas. ¿Por qué no se dio la tarea de hacer un análisis más exhaustivo, más completo? ¿Por qué no se dio la tarea de tener una vista más panorámica? ¿Por qué selecciona una cita y pretende convencernos que de ahí se sigue que estas personas son buenas? ¿Por qué en vez de ello no se dio la tarea de ver no solamente las estadísticas relacionadas con los asesinatos? ¿Por qué no observó también las que están relacionadas con la violencia doméstica, con los secuestros, con los maltratos, con los abusos, etcétera, etcétera? Porque si hace esto, obviamente tendrá que concluir que no son pocas las personas que manifiestan la maldad que cohabita en nosotros de manera externa y de manera muy violenta. Pero es que además, estas estadísticas solo pueden reflejar 1% de la maldad que cohabita en el ser humano. Por ejemplo, ¿puede usted medir a través de la estadística, puede usted saber a través de la estadística cuántas mentiras una persona llega a decir en el día? ¿Cuán mentiroso es un ser humano?
puede llegar usted a saber cuántos pensamientos perversos, cuántos pensamientos inadecuados han pasado por la mente de un ser humano. Lo que intento decir es que la percepción y concepto que tiene Jesús Adrián Romero en cuanto al pecado me parece muy reduccionista y no de acorde con el mensaje bíblico. Por ejemplo, el mismo Cristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo número 27, si no me falla la memoria, comienza a decirnos que si miramos a una mujer para codiciarla, ya estamos pecando en nuestro pensamiento. Concluyendo el Sermón del Monte, Jesús le dice a sus oyentes, en Mateo capítulo 7, versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cristo le dice a sus oyentes directamente y tajantemente, vosotros siendo malos. Y recordemos que Cristo no le está hablando a cualquier tipo de persona, no le está hablando a ateos o agnósticos, no. Cristo le está hablando a una sociedad que es intrínsecamente religiosa, que asisten al templo, que conocen la ley, que leen la escritura, que intentan aplicarle en sus vidas, y aún así Cristo los llama malos. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, sobre todo en los capítulos 1, 2 y 3, nos da una descripción de cuál es la condición del hombre lejos de Dios. Y así pudiera seguir citando otros textos bíblicos donde la Biblia enuncia directamente que somos pecadores y que no somos en esencia buenos. Ahora, es importante aclarar que cuando se hace referencia a los cristianos en la Biblia, hay matices que debemos utilizar. Cuando hablamos de que los seres humanos son en esencia malos, que están en una condición mala delante de Dios, moralmente hablando, es importante señalar que hay matices que hacer en cuanto a los cristianos. Pero bueno, eso es tema para otro video. Pero ojo que este no es el caso. Jesús Adrián Romero no está hablando única y exclusivamente de creyentes, sino que está hablando de todos los seres humanos en general. Para él, el ser humano en general es intrínsecamente bueno, y esto es contrario al mensaje de la Biblia, que dice que los seres humanos, todos somos pecadores. Pero por si esto fuera poco, el propio Jesús Adrián Romero, unos minutos más adelante en esta entrevista, reconoce que los seres humanos necesitamos salvación. Y yo pregunto, si somos en esencia buenos, si somos intrínsecamente buenos, ¿por qué necesitamos salvación? Es que lo que Jesús Adrián Romero está planteando es humanismo, no cristianismo. Si ustedes se dan cuenta, Jesús Adrián Romero no ha planteado ni un solo buen argumento que sostenga su idea de que los seres humanos somos intrínsecamente buenos o en esencia buenos. Y ya les adelanto que no lo va a hacer durante toda la entrevista. Pudiera profundizar un poquito más en esta idea, este concepto que tiene Jesús Adrián en cuanto a que los seres humanos somos buenos en esencia, pero vamos a pasar a otra porción del video. Vamos a pasar a analizarla para no hacer este video demasiado extenso. Que es una revelación de Dios para todos. Fíjate, hay un versículo, un texto en la Biblia que habla del pueblo de Israel en el desierto. Cuando no había agua, había una roca que les daba agua. Miles de años después, San Pablo está escribiendo en el Nuevo Testamento y dice, la roca que los seguía era Cristo. Entonces estás como que, a ver, o sea que esa piedra era Cristo, o sea, este Cristo en el que creo que habla la Biblia, una piedra era Cristo. Pues ese es un mensaje muy revolucionario. No es un mensaje muy revolucionario, Jesús Adrián Romero. Es un mensaje totalmente absurdo. Intentar interpretar la referencia que hace el apóstol Pablo como que está queriendo decir que Cristo es literalmente una piedra es totalmente absurdo. Brother, yo te recomiendo que te dediques mejor a cantar y a no a dar entrevistas y a hacer ese tipo de declaraciones. A ver, hermanos, el texto al que Jesús Adrián Romero está apelando, como todo texto bíblico, tiene un contexto. O sea que para usted intentar comprender, entender, analizar correctamente, adecuadamente un texto, tiene que analizar todo el contexto inmediato.
Esto es básico de la hermenéutica. ¿Pero por qué se hace esto? Pues muy sencillo, porque si usted no apela al contexto inmediato de un texto para intentar comprenderlo, para hallarle el sentido original, obviamente va a terminar dándole el significado que a usted le plazca. Va a terminar violentando el sentido y el propósito original del texto. Este comportamiento es muy común en las sectas. No analizan los textos en su contexto inmediato y por lo tanto le imponen al texto sus propios prejuicios o sus propias presuposiciones y hacen que el texto supuestamente diga lo que el texto ni dice ni sugiere. Les doy un ejemplo de por qué siempre debemos acudir al contexto inmediato de un texto para encontrar su sentido y propósito original. Si yo tomara, por ejemplo, Mateo capítulo 18, versículo 18, e intentara analizarlo y aplicarlo, comprenderlo, sin tomar en cuenta su contexto inmediato, obviamente voy a cometer serios errores. En este texto Jesús nos dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Pues yo tomo el texto y sin considerar el contexto infiero que Jesús me está queriendo decir que yo puedo atar cualquier cosa en la tierra y será atado en los cielos. Por lo tanto, ahora mismo yo ato toda enfermedad, todo dolor, todo problema, toda escasez, todo lo que me sea contrario, todo lo que representa un problema para mi vida, yo lo ato en este momento. Es más, yo ato hasta el mismo diablo en este momento y será atado. No, hermanos, así no funciona. No, hermanos, esta sería una acción muy ignorante de mi parte, pues lo que yo debería hacer para intentar comprender, entender bien lo que Jesús me está queriendo decir en este texto es analizar el texto en su contexto inmediato y así poder tener una primera impresión de lo que Jesús me está queriendo decir. Pero no puedo tomar el texto, separarlo de su contexto y querer que el texto diga lo que a mí me parece que tiene que decir el texto. Pues aclarado esto, partamos de la verdad que Jesús Adrián Romero está ignorando por completo el texto que está citando, donde supuestamente Pablo quiere decir que Cristo era literalmente una piedra. Pablo le está escribiendo a los cristianos de Corintio y hace uso de una analogía que da pie a una interpretación tipológica. ¿Qué es esto de una interpretación tipológica? Pues bueno, en palabras sencillas, no es más que señalar o encontrar en el Antiguo Testamento sombras, figuras, tipos de lo que habría de pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que Pablo hace en este pasaje no es tan complicado. Lo que hace es señalar lo que sucedió en la antigüedad con el pueblo de Dios y lo que sucede en la actualidad para cuando él está escribiendo con el pueblo de Dios. Así como en el pasado Israel era sostenido, era sustentado, encontraba salvación a través de una roca de la cual brotaba agua y no moría en el desierto, asimismo en la actualidad, en el presente de Pablo, para cuando Pablo está escribiendo, los cristianos son sustentados, son sostenidos y salvados en Cristo. Pablo no está queriendo decir que Cristo es literalmente una roca. Tenemos que entender que en la Biblia, en la Escritura, se utilizan recursos literarios como las figuras para transmitir una idea o un mensaje. Esto que quiere aplicar Jesús Adrián Romero al texto bíblico es absurdo. Esto es como ir al Salmo 91 y cuando el salmista, refiriéndose a Dios, dice: con sus plumas te cubrirá, bueno, interpretar que Dios tiene plumas y pudiera ser una gallina o algún tipo de pájaro, es absurdo, hermanos. Simplemente es absurdo. Yo creo que si el apóstol Pablo estuviera vivo y escuchara a alguien como Jesús Adrián Romero hacer este tipo de interpretaciones, quedaría en shock. Pero quiero analizar una última porción de la entrevista donde Jesús Adrián Romero hace una declaración también increíble. Escuchen lo siguiente. Les doy un poquito de contexto. Aquí este joven le acaba de expresar a Jesús Adrián Romero que él considera que cuando Jesús Adrián Romero comunica su mensaje, comunica su visión de la espiritualidad, etc., las personas que comparten su propia fe de seguro lo reciben de buena gana, de buena manera. Pero cuando se enfrenta ese mensaje, esta visión de la espiritualidad propia de Jesús Adrián Romero, con las personas que no comparten su fe, de seguro la rechaza. Veamos cómo va a responder Jesús Adrián Romero. Escuchen lo siguiente. Que es como, pusiste en palabras lo que yo ya siento. Curiosamente es al revés, ¿eh? Okay. La gente que ya tiene su fe establecida y supuestamente segura es la gente que va a rechazar este mensaje. Ajá. Claro, porque las personas que ya hemos estudiado la Biblia, que somos cristianos, que ya hemos dado ese paso de fe, tenemos convicciones, Jesús Adrián Romero. Tenemos convicciones. Miren, les pongo un ejemplo. La Biblia dice que la mentira es pecado.
Usted puede llamarle si gusta mentira blanca, mentira piadosa o como usted prefiera, pero sigue siendo mentira. Y yo, en base a lo que la Biblia declara, que la mentira es pecado y que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, yo tengo una convicción y no estoy dispuesto a negociar esa convicción. Lamentablemente, y creo que puede ser tema para otro video, muchos cantantes cristianos han negociado sus convicciones o han adulterado o rebajado sus convicciones. Pero esto se llama literalmente tener convicciones. Por supuesto que alguien que tiene convicciones firmes y bien fundadas no va a aceptar cualquier mensaje que detecte que está diluido y que no está de acorde a la palabra de Dios. Pero sigamos escuchando. Que estoy dando. La gente que no tiene idea, pero que tienen una serie de preguntas existenciales, ¿no? O sea, mi vida no tiene sentido, no tiene propósito, etcétera. Es la gente que estará más abierta, ¿no? Porque Claro, porque no tiene convicciones cristianas, no tiene convicciones basadas, fundamentadas en la Biblia. Por eso van a estar muy abiertas a recibir este tipo de mensajes humanistas. Sigamos escuchando que aquí viene lo mejor. Volvemos al tema que decíamos hace rato acerca de la religión y la política que crean mucha división. Traer un mensaje inclusivo acerca de la fe es rechazado no por los de afuera, es rechazado por los de adentro. Ay, Jesús Adrián Romero. Ay, Jesús Adrián Romero. Jesús Adrián Romero nos plantea dos cosas. La primera, que la religión divide. En los próximos minutos él va a desarrollar un poco el tema, pero por cuestión de tiempo obviamente no voy a analizar todo lo que dijo. Ustedes, si gustan, pueden hacerlo en casa. Pero básicamente él lo que está diciendo es que él y otros creyentes, otros cristianos que ya han llegado a un nivel superior, un nivel de entendimiento y desarrollo superior al resto, no dividen, no señalan las diferencias, sino que tratan de encontrar las semejanzas. Esto al final con el objetivo de que todos nos abracemos, nos llevemos bien, nos besemos, etcétera, etcétera. Pero que los que señalamos las diferencias que hay entre las religiones y también señalamos la gravedad de esas diferencias, pues es porque no hemos alcanzado un entendimiento superior o un desarrollo superior y estamos, ustedes saben, un poco por debajo. Y en segundo lugar, nos habla acerca del mensaje inclusivo. Esto para sellar su discurso. Nos dice que los que estamos dentro, o sea, los cristianos, solemos rechazar mucho más que los que están afuera el mensaje inclusivo. Pues claro que sí, Jesús Adrián, porque los que estamos adentro, los cristianos, tenemos convicciones firmes, como decía hace unos minutos. Como tenemos convicciones firmes y bien fundadas en la Escritura, vamos a rechazar todo este jueguito que hay hoy en día del mensaje inclusivo. Porque te guste o no, Jesús Adrián Romero, el Evangelio no es inclusivo. Te guste o no te guste, el Evangelio no es inclusivo. La Biblia declara explícitamente que ni los mentirosos, ni los hechiceros, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los que se echan con varón, etcétera, entrarán en el reino de los cielos. El Evangelio no es inclusivo. Predicar un Evangelio inclusivo es no predicar el Evangelio. Es querer adulterar, es querer rebajar, es querer distorsionar el Evangelio, lo que los verdaderos cristianos no estamos dispuestos a hacer. Es triste, mis hermanos, es triste que alguien como Jesús Adrián Romero presente este tipo de mensaje inclusivo, se alinee con toda esta política hoy en día de que tienes que tener un mensaje inclusivo, pues el Evangelio no es inclusivo. Te guste o no te guste, le guste a ustedes, hermanos, o no les guste, me guste a mí o no me guste, el Evangelio no es inclusivo. El Evangelio plantea una verdad. Usted la acepta o la rechaza, pero el Evangelio no es inclusivo. Es triste una vez más, mis hermanos, ver cómo este cantante cristiano ha rebajado y demasiado sus convicciones cristianas. Es triste ver cómo se ha mezclado, cómo las ha adulterado, cómo poco a poco ha ido en decadencia y cada vez que declara algo es a peor. Es para darnos cuenta que sus convicciones cristianas cada vez son menores, cada vez están más
diluidas. Pues hasta aquí, mis hermanos, el video de hoy. Espero ver sus opiniones en cuanto al tema en los comentarios. Y recuerden que debemos orar por aquellos que nos presiden, también por aquellos que nos representan, porque queramos o no, Jesús Adrián Romero representa en muchos lugares en el mundo al cristianismo. Por ende, debemos orar por él y por otros cantantes cristianos para que representen de manera adecuada, de manera correcta al cristianismo. Yo sin más me despido. Dios les bendiga. Chao.